Nosotros nos hemos comunicado con Fortunato Marimachi. Él es especialista en temas eclesiásticos, docente de la UBA e investigador del CONICET. Fortunato, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien, un gusto saludarlo. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con, a su juicio, ¿qué cambios va a traer la salida de Bergoglio de la Iglesia Católica, o de la cúpula en realidad de la Iglesia Católica? Sí, algunos dicen hasta que no se va, ¿no? Porque muchas de las cosas que sabemos es por los diarios. Aparentemente ayer dice que hubo una conferencia de prensa, pero bueno, no sé a quién habrá sido. ¿Qué puede cambiar? A mí me gustaría hacer la pregunta al revés. ¿Cuál va a ser la actitud de la nueva dirigencia de la Iglesia Católica con respecto a la sociedad argentina y sobre todo en sus fieles, ¿no? Es decir, según cómo quieran relacionarse, hacia dónde quieran ir, cómo estén pensando el siglo XXI y lo que sucede en Argentina, será la actitud que tendrán. De todas maneras, se va una persona muy confrontativa, una persona que muchas veces pensó más su rol en términos políticos partidarios que a veces en el propio interés de la Iglesia Católica, y creo que eso se va a notar y mucho con la nueva conducción, porque bueno, tiene otras personas más jóvenes, no vienen de una experiencia partidaria como la que tenía Bergoglio, no vienen de sus antecedentes muy ligados a la última dictadura militar, y por eso apareció en varios juicios denunciado, hasta por los propios sacerdotes que habían sido de su compañía. En esto me parece que ayuda, hay un aire que entra nuevo a la Iglesia Católica, pero insisto, dependerá mucho de cómo resuelva una serie de serios problemas que tiene hoy el catolicismo en Argentina, con respecto a los nuevos grupos religiosos, con respecto a la autoridad, si quiere presentarse en sociedad simplemente defendiendo a la ley natural, entonces con posiciones ortodoxas, o quiere presentarse también defendiendo derechos, acompañando más a las grandes mayorías. Fíjese que la mayoría de los católicos votaron al actual gobierno, eso también los tendrá que hacer reflexionar. Fortunato, una consulta que tiene que ver quizás con alguna cuestión muy fina, sobre todo para quienes no entendemos del todo algunos lenguajes y alguna tradición de la cultura católica, pero en definitiva sí teníamos claro algunos que Bergoglio responde fundamentalmente a un ala dentro de lo que sería el catolicismo, que tiene que ver con la visión más jesuítica, digamos, él es jesuita. ¿Qué se puede decir en ese sentido del sucesor de Bergoglio, de José María Tancedo? Me parece que hay que ser primero claro en algo. Sí. Las alas que usted dice es más expresión de deseos de muchos periodistas y analistas que respuesta de los actores. Y le voy a poner nombres si usted quiere: Bergoglio, Arancedo, Aguer, Radrizzani, coinciden en un 99.9% sobre temas doctrinales del magisterio, Roma, ley natural, ortodoxia, análisis del pasado. Es decir, ahí hay muchísimas coincidencias que me parece que es importante saberlas, sobre todo porque la Iglesia Católica viene viviendo desde Juan Pablo II y el actual Papa Benedicto XVI una continuidad en la elección de sus dirigentes única en su historia, porque Ratzinger durante 25 años solo eligió y ahora siendo Papa sigue. Es decir, todos los obispos que hoy existen en el mundo, todos han pasado por las manos del cardenal Ratzinger, que era en aquel momento, que era el encargado de la elección de los obispos. Es decir, hay un molde muy muy fuerte. Después tenemos las historias, por eso yo le insistía mucho, las historias personales, las sensibilidades personales. Uno, entre lo que usted decía, nosotros cuando investigamos hacemos una categoría, nos ayuda lo que llamamos entre los herederos y los oblatos. Los herederos son los que tienen otros capitales, como es decir, tienen peso más allá de la propia institución. En el caso de las personas que vienen de órdenes religiosas,
es eso, ¿no? Usted dice un jesuita, un salesiano, un prelado del Opus Dei, como tienen ahí cerca en la provincia de San Juan. Más allá de la institución, tienen también su propia organización que los apoya, les da peso. Otros tienen su capital familiar o económico, que también les permite tomar. Son varios de los obispos que tenemos por la zona de aquí, San Isidro y alrededores. Es decir, que les que hablan más, que salen a los medios, que suelen expresarse. Bueno, y después los oblatos son esos que viven de y para la institución full time. Sin institución no existen, con lo cual muchas veces las distancias que toman son distintas a los otros. Esto a mí me parece que es valioso, y si a eso le sumamos, insisto también, usted ve que hoy todos los días que hay un juicio, los últimos meses, aparece un sacerdote, y a veces aparece hasta el obispo. Es decir, como una complicidad muy fuerte en un tema ultra sensible en la sociedad argentina, en el cual la Iglesia argentina mayoritariamente y en la totalidad de sus sectores dirigentes ha tenido una postura muy débil, poco transparente y más bien casi sin tomar distancia de lo que fue el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad. Ese, por ejemplo, es un tema que cualquier grupo juvenil católico, sea el que sea, mayor digo de las parroquias, hoy está exigiéndole, bueno, no podemos seguir así. Lo cual no quiere decir, y ustedes ahí en Mendoza tienen el otro ejemplo de esto, que haya instituciones como el del Verbo Encarnado, como las prelaturas del Opus Dei, que tengan posturas muy duras sobre estos temas y que quieran que esos obispos sigan o continúen así. Pero tarde o temprano, como cualquier otra institución que quiere perdurar en largo plazo, tiene que responder a los ciudadanos y a sus fieles. Y esos ciudadanos y fieles hoy están muy distantes de lo que las autoridades les están diciendo. Y que en el caso de Bergoglio, más aún, porque en el caso de Bergoglio era una persona que lo pensaba todo política y partidariamente. Creyó tocar el cielo en el 2009, creyó. Y por eso se empezó a reunir con tantos dirigentes partidarios, empresarios y todo. Y le llegó el 2011, ¿no? Que no solo se fue, sino detrás suyo se fue también una manera de enfrentamiento que creo que la mayoría de la feligresía católica no estaba de acuerdo. La pregunta tiene que ver, vos recién mencionabas al Verbo Encarnado, sabemos aquí en Mendoza, quienes somos del sur de la provincia, específicamente, la fuerza que tiene en San Rafael la formación de curas de este tipo, y también sabemos la fuerza que tiene el Opus Dei dentro de los sectores más recalcitrantes de la Iglesia Católica. Y también, como contrapartida, conocemos profundamente la labor que llevan adelante los curas en la opción por los pobres. Digo, ¿cómo se balancea esto? ¿O cómo va a ser Arancedo? Que no es un tipo que, por lo menos a prima facie, aparece como un tipo demasiado versado en estas lides, ¿no? Es un obispo si bien mediático, de bajo nivel de conflictividad. Digo, ¿cómo se va a manejar esto? Eso me parece importante ya decidirse por personas que busquen más el diálogo que el enfrentamiento, y no porque no haya que tener enfrentamientos, porque bueno, si uno está convencido va hacia adelante. Me imagino que el tema es, insisto, central es ese, o hay pluralidad en la manera de conducir y de llevar adelante una institución tan importante y significativa en creyentes, en espacios sociales, culturales, educativos, o hay una manera de eliminar todo tipo de disidencia. En el caso del presidente saliente, su historia es una historia de tomar sanciones, y fuerte, tan fuerte que denunció a sus propios sacerdotes ante los dictadores. Es decir, era una persona de armas tomar, era una persona de ponerse objetivos y las consecuencias poco. El día que el cardenal condenó a León Ferrari, por ejemplo, acusándolo de blasfemo,
Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo alguien que está conduciendo una institución sea capaz de decirle a un artista, que uno puede discutir todo lo que quiera, decirle es un blasfemo, que es una categoría fortísima, ¿no? Porque es casi decirle hereje, casi decirle... Dicho y hecho, ustedes saben, jóvenes, algunos dicen que eran de Verbo Encarnado, nunca sabremos, al otro día le rompieron la muestra. Cuando fue lo del matrimonio igualitario, nos habló de una batalla contra el diablo. Bueno, uno dice, pero estamos en sociedades democráticas, en sociedades que buscamos muchos derechos, en sociedades que cada vez queremos ser más pluralistas, y que desde la dirección de la Iglesia Argentina se usen esos términos. Bueno, a mí lo que me interesa es tanto por la Iglesia, que me preocupa por supuesto, pero también por nuestra sociedad democrática, porque lo que usted dice, si esa Iglesia asume más ese compromiso con los pobres, asume más los derechos, es una iglesia que se reúne y pide perdón y va a buscar a los organismos de derechos humanos y le dice, miren, nos equivocamos, pero ahora queremos, le vamos a decir si sabemos sobre los niños desaparecidos, si sabemos sobre dónde están algunos enterrados, bueno, esa iglesia me parece contribuiría muchísimo para democratizar más nuestra sociedad. Y uno tiene, cree que eso es posible y que la nueva conducción, como ha sucedido en otras etapas históricas, tiene delante esas opciones. Fortunato, por último, ¿hay una relación de mucha tensión y mucha complejidad entre la Iglesia y el peronismo en el gobierno, digamos, desde la asunción del peronismo? Sí, pero ahí vos sabés que nosotros hemos investigado muchísimo. Sí. Tenemos un colega de ustedes, de Mendoza, Cuchetti, que acaba de sacar un libro y él ha investigado y mucho el tema Guardia de Hierro, peronismo, catolicismo, cardenal Bergoglio, porque él es de esa tradición, ¿no? El cardenal, y en Mendoza tenían un fuerte asentamiento. El peronismo atraviesa distintos grupos católicos hasta el día de hoy. Atraviesa desde los curas por los pobres hasta distintas opciones. Y por eso, por eso disloca tanto a veces el peronismo al catolicismo, como el catolicismo disloca mucho al peronismo, ¿no? Ahí hay una componente cultural de larga data que me parece importante. Por eso cuando decíamos anteriormente, a veces que hubo conflictos y los hubo, no hay que olvidar las múltiples negociaciones, acercamientos que existen entre grupos católicos y acción social, en la educación, en la justicia, en la presencia en áreas de salud. Que eso me parece que la otra gran contribución que se puede hacer desde la Iglesia Católica es a respetar las autonomías. La Iglesia Católica habla en contra del aborto y tiene todo el derecho y que diga y se movilice, pero después que sepa que su deber es con sus feligreses, es decir, que sepa que es a su pueblo católico que le tiene que decir, ustedes hagan esto. El problema histórico en la Argentina, en América Latina, pero también en Argentina, es que el pueblo católico está a favor del aborto, porque aborta, porque la mayoría de ellos tienen experiencias de abortar. Entonces, como no puede a veces tener peso sobre la conciencia, las subjetividades de su propia feligresía, va a buscar al Estado. Lo que pasa que esto así lo hizo con todas las dictaduras habidas y por haber. Y esto aparentemente, más que aparentemente, se acabó en la Argentina. Entonces, o asume esa vida democrática, en la cual tiene su voz, la expresa, pero una vez que se vota, y se vota y la mayoría deciden y tendrá que aceptarlo y decirle a sus fieles, miren, nosotros queremos que sean varón y mujer. Pero una vez que está votado el matrimonio igualitario, es una ley. Y es una ley de la democracia. Y es un derecho para muchísimas personas que hasta ese momento se hayan sentido discriminadas. Si esto lo llega a entender, insisto, nos va a ayudar a ser más felices y vivir mejor en democracia.
Muchísimas gracias por este contacto con nuestro programa, con Radio Nacional. Fortunato, ha sido realmente un gusto charlar con vos. No, yo les agradezco muchísimo y a su servicio, para eso estoy, para eso uno da clase en la universidad y en el CONICET porque quiere compartir y me parece, y aprender, sabiendo, bueno, conociéndolos a ustedes, sabiendo de la seriedad de ustedes, vale la pena. Hablábamos con Fortunato Marimachi, especialista en temas eclesiásticos, docente de la UBA, investigador del CONICET, con nosotros aquí. Una de las personas que más ha estudiado, ¿no?, estos temas, y esto último quedó picando y en algún momento lo vamos a retomar. ¿Desde qué lugar se produce una formación de cuadros al interior de la iglesia para intervenir en espacios de gestión pública? Esto sea educación, salud. No es que la iglesia interviene designando a sus propios curas adentro, no, hay, digamos, cuadros formados al interior de la iglesia que van directamente a ocupar después lugares claves en educación, por ejemplo, en lo que significaría la aprobación o no de políticas en materia de educación.